Queridos estudiantes, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a revisar un capítulo más, el que tiene que ver con medidas del desarrollo humano. Aquí vamos a revisar un poco las cifras que existen entre los ingresos de los diferentes países a nivel Producto Interno Bruto, a nivel Ingreso Nacional Bruto. También vamos a poder contrastar indicadores de salud, de educación, de mortalidad, de género, entre otros. Y así pues dar una visión amplia de cómo se comportan los índices de desarrollo humano. Así que empecemos. Bueno, vamos a empezar entonces con todo lo que es trampa de pobreza y ciclos de pobreza. ¿Por qué? Porque vamos a explicar primero esto para poder adentrarnos a todo lo que es la medición del desarrollo humano. La pobreza generalmente se mide de dos formas. Primero está la pobreza relativa y la pobreza absoluta. ¿A qué vamos a hacer referencia con la pobreza relativa? Es el nivel comparativo de pobreza. Es decir, se dice que una persona está en pobreza relativa si no alcanza un nivel específico de ingresos. Por ejemplo, un nivel de pobreza del 50% de los ingresos promedio puede establecerse en un país y cualquier persona que gane menos de esa cifra se consideraría relativamente pobre. Hay que aclarar que el nivel de pobreza relativa en un país dependerá de dónde se establezca el nivel de ingresos especificado y a su vez dependerá a menudo de quién establezca pues este nivel. Los gobiernos pues no van a querer tener altos niveles de pobreza relativa, así que pueden establecer un nivel en el 40% de los ingresos promedio para poder, digamos que disminuir ese índice de pobreza relativa. Y la pobreza absoluta es el nivel de pobreza que se mide en términos de las necesidades básicas para supervivencia. Es la cantidad que una persona necesita para vivir durante un día. El nivel de ingresos que es suficiente para comprar artículos como ropa básica, alimentos y vivienda y nos permite hacer comparaciones en todo el mundo. Sin embargo, para que esto sea posible, pues tenemos que tener en cuenta que se deben utilizar los tipos de cambio de paridad del poder adquisitivo. Recordemos que cuando nosotros hablamos de tipo de cambio, pues obviamente no es lo mismo gastar en pesos que gastar en dólares. Y como la pobreza absoluta se mide en dólares, también se tiene que revisar que haya una paridad del poder adquisitivo. ¿Listo? Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, el Banco Mundial usa una línea de pobreza absoluta de $2 por día que se calcula usando los tipos de cambio de pobreza de paridad del poder adquisitivo. Entonces, si una persona está por debajo de ese nivel, o sea, gana menos de $2 al día, se considera que se encuentra en pobreza extrema. Y también, pues, si está, digamos que por encima de ese nivel, podría estar en una pobreza moderada. El cuadro que estamos viendo de los países las va a mostrar las cifras como en los colores en los cuales se evidencia acá, en los cuales se evidencia pues cuál es el nivel de pobreza extrema en el que viven los diferentes países. Entre más oscurito está el país, pues hay un mayor índice de pobreza extrema. También pueden revisar el porcentaje de población que está por debajo de la línea de pobreza. Me pareció pertinente incluir países como Colombia, México, Estados Unidos, Chile, Países Bajos y África para que ustedes se pudieran hacer una idea. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, para Colombia, el 28% del total de nuestra población se encuentra debajo de la línea de pobreza. Entonces, como vamos a ver, hay muchas barreras para el crecimiento económico y el desarrollo económico. Sin embargo, la situación empeora, pues, cuando uno se da cuenta que estas barreras están conectadas de manera cíclica para que los países, pues, de pronto queden atrapados en una trampa de pobreza. Entonces, ahora vamos a revisar qué es una trampa de pobreza. Entonces, la trampa de pobreza es cualquier combinación vinculada a barreras de crecimiento para el desarrollo que forma un círculo o una espiral, ¿no? Que se perpetúa y que se perpetúa a menos de que ese círculo se pueda romper en alguna instancia. Estas trampas se pueden ilustrar mediante pues, el uso de un ciclo de pobreza. Los ciclos de pobreza también se conocen a veces como trampas de desarrollo. En el gráfico que están viendo se muestran ejemplos de dos tipos de ciclos de pobreza.
En el primero hay un ciclo de pobreza bien conocido que ilustra cómo los bajos ingresos perpetúan, digamos que esos mismos bajos ingresos, perjudicando así el crecimiento económico. Y a la derecha vamos a ver un ciclo diferente, donde los bajos ingresos se perpetúan también, pero esta vez perjudicando el desarrollo económico. Entonces, detengámonos un momento y revisemos cómo está funcionando este ciclo de pobreza. Bueno, señoritas, entonces empecemos con los indicadores únicos, que son medidas que pueden usarse para evaluar el desarrollo. Tienden a ser medidas financieras, de salud, educativas e institucionales. Las primeras que vamos a revisar son las medidas financieras. Las medidas financieras, como las cifras del PIB per cápita y el ingreso nacional bruto per cápita, a menudo se utilizan para evaluar el crecimiento o el desarrollo. Vamos a revisar entonces, por aquí alrededor de esta diapo les voy a poner que para un recorderis de qué es lo que es el PIB y qué es el INB para que lo tengamos claro. Entonces, teniendo en cuenta esto, eso significaría que el ingreso de las compañías extranjeras que producen dentro de un país no se va a incluir en el ingreso nacional del país, pero la actividad de sus propias compañías que producen fuera del país sí se va a hacer a nivel de ingreso nacional bruto. En esta tablita, en la tablita que tenemos acá sobre la tendencia de la inversión extranjera directa a la baja, son unas cifras dadas por un informe del UNCTAD del 2018, donde evidencia que las economías desarrolladas se contrajeron en un 37%. Y que también nos dice que la fuerte disminución de las entradas se debió a los retornos de los niveles anteriores en Reino Unido y en Estados Unidos. ¿Sí? También nos dice que los flujos de inversión extranjera directa hacia las economías en transición cayeron un 27% y se están situando en 47.000 millones de dólares, donde ha sido el nivel más bajo desde 2005. Esta disminución se debe a la incertidumbre geopolítica y a la poca actividad de las inversiones en recursos naturales. Recordemos que todo lo que tiene que ver con incertidumbre va a afectar las inversiones extranjeras directas. Entonces, si un país tiene una gran cantidad de inversión extranjera directa, pues sus cifras del PIB serán significativamente más altas que sus cifras de ingreso nacional bruto, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque en las cifras de ingreso nacional bruto, en las cifras de PIB ya se incluirán las ganancias que podrían haber sido repatriadas para medir el ingreso nacional bruto. Para los países desarrollados, las empresas están muy involucradas en la IED generalmente, o sea, en la inversión extranjera directa. Entonces, posiblemente el PIB sea menor que el INB. Pero eso quiere decir porque como tienen tantas inversiones extranjeras directas en otros países, entonces cuando las repatrien, pues su ingreso nacional bruto va a ser mayor. Lo que vamos a ver, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ustedes van a escoger 2 países desarrollados y 2 países en vía de desarrollo, van a revisar el PIB per cápita y el ingreso nacional bruto per cápita para evidenciar en cuánto varía de un lado al otro. ¿Y qué van a ver ahí? Que las cifras del PIB más grandes, que en países en desarrollo, las cifras del PIB van a ser mayores que las cifras del INB o el ingreso nacional bruto. ¿Por qué? Porque hay un movimiento significativo de ganancias de los activos que dejan los países para ir al extranjero. Si bien la repatriación de las ganancias suele ser mucho mayor en valor, los países en desarrollo a menudo tienen otra importante entrada de ingresos que, recordemos cuando evaluamos la balanza de pagos, son todos los dineros que envían al país por los trabajadores que están en el extranjero. Acordémonos que hablábamos de remesas de trabajadores. Entonces, para los países desarrollados, la cifra pues va a ser muy inferior, mientras que para países en desarrollo esta cifra puede ser muy significativa y puede ser un aporte importante, digamos que, para estos ingresos. Otro conjunto de medidas financieras únicas que a menudo se utilizan para las cifras del PIB per cápita es la paridad de poder adquisitivo. Entonces, cuando se hacen
comparaciones financieras entre países surge un problema porque los bienes y servicios simplemente no van a costar la misma cantidad en diferentes países. Eso significa que el poder adquisitivo y los ingresos de una persona va a ser diferente en diferentes países. Por ejemplo, no sé, una chocolatina costará menos en Colombia que en Estados Unidos. De hecho, el precio de la mayoría de las cosas será menor en Colombia que en Estados Unidos. Porque cuando convertimos el PIB per cápita colombiano en dólares estadounidenses, obtenemos que, de acuerdo a la cifra del 2018, cada colombiano anualmente ganaba $6.670. Sin embargo, esos $6.670 en realidad tienen un poder adquisitivo mucho mayor en Colombia que en Estados Unidos, porque las cosas pues van a costar menos, teniendo en cuenta que el PIB per cápita para Estados Unidos es de 62.794. Entonces, para poder evitar este problema, se calcula lo que se llama el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Este tipo de cambio intenta igualar el poder adquisitivo de las monedas en diferentes países y se calcula comparando los precios de bienes y servicios idénticos en diferentes países. El tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo más utilizado es el que calcula el Banco Mundial. Entonces podemos www.worldbank.com o bancomundial.org.com y revisar cuál es este índice para los países. Continuemos entonces con las medidas de salud. ¿Cuáles van a ser las medidas de salud? Podemos evidenciar las medidas de salud a través de la esperanza de vida al nacer. Esta es una medida que generalmente está expresada país por país del número promedio de años que una persona puede esperar vivir desde el momento en el que nace. Y a veces se separa en la esperanza de vida por género. Las medidas utilizadas en el índice de desarrollo humano, pues lo va a evidenciar. Hay muchos factores que pueden conducir a una cifra de esperanza de vida relativamente alta para cualquier país, como por ejemplo un buen nivel de atención médica, servicios de salud en el país, provisión de suministros de agua limpia, saneamiento adecuado, educación a nivel nacional, suministros de alimentos, dietas saludables, estilos de vida, bajos niveles de pobreza, tasas de conflicto muy bajas o falta de conflicto, ¿no? Como guerras civiles, conflicto armado. Entonces, la falta de estos factores puede conducir a cifras de esperanza de vida relativamente bajas. Muestra la esperanza de vida al nacer para América Latina, la gráfica que tenemos ahí, donde entre más oscuro sea el país, es decir, el más cafecito, es la esperanza de vida más alta, y el más clarito, o sea, entre los verdes y los azules, es la esperanza de vida más baja. Colombia se encuentra en una esperanza de vida interesante y de hecho alta, que es entre la cifra del amarillito quemado, que sería el 76 a 78 años. Ahí lo podemos revisar. Es muy importante tener en cuenta que la esperanza de vida parece reducirse a medida que nosotros nos movemos en los países de desarrollo que tienen un índice de desarrollo humano muy alto a los países que tienen un índice de desarrollo humano más bajo. El segundo sería entonces la tasa de mortalidad infantil. Esta es una medida del número de muertes de bebés menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinado. No incluye bebés que nacen muertos. Y al igual que con la esperanza de vida al nacer, la cifra se verá muy afectada por el nivel de atención médica y servicios de salud, la disponibilidad de agua limpia y el saneamiento, y la disponibilidad de alimentos y el nivel de pobreza. Entonces, la tabla, revisaremos las cifras de la tasa de mortalidad infantil por regiones. En general, estas cifras aumentan a medida que pasamos de los países de muy alto índice de desarrollo humano a los países bajos en índice de desarrollo humano. En este caso, Colombia estaría ubicada en América Latina y el Caribe, donde nuestro índice ha disminuido
en gran medida, fíjense que América Latina tenía un índice en 1980 del 84 y pasó en este momento, bueno, a corte del 2018, a el 16. Las medidas educativas. Bueno, estas medidas tienen que ver con la tasa de alfabetización de adultos y la tasa neta de matriculación en educación primaria. La tasa de alfabetización de adultos es una medida de la proporción de la población adulta de 1 a 5 años o más que sabe leer y escribir, expresada como un porcentaje de la población adulta total de un país en un momento específico. Una persona se considera alfabetizada si puede con comprensión escribir y leer una breve declaración relacionada con su vida cotidiana. Obviamente, la cifra se verá muy afectada por el nivel de oportunidades educativas disponibles en ese país, que a su vez está fuertemente influenciado por la riqueza relativa del país y la distribución del ingreso dentro del país y los niveles de pobreza. En general, las cifras disminuyen a medida que pasamos de los países de muy alto desarrollo humano a los países de muy bajo desarrollo humano. Y la segunda es la tasa de matriculación en educación primaria. Esta es una medida de la proporción del número de niños en edad escolar primaria, ¿cierto? Que están matriculados en la escuela primaria al número total de niños que están en la escuela primaria en edad de estar en escuela primaria en el país. Como sabemos, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, recordémoslo en la clase pasada, es tener una educación primaria universal para todos los niños del mundo para el año 2030. La cifra, obviamente, también se va a ver muy afectada por la riqueza relativa de los países, la distribución del ingreso dentro del país y los niveles de pobreza. Ahora, pasemos al índice de desarrollo humano del que tanto hemos hablado durante esta sesión, pero que no hemos, digamos que, explicado a gran escala. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, proporciona el índice de desarrollo humano como una medida de desarrollo. Este índice está compuesto y reúne 3 variables, o sea, hay 3 objetivos básicos de desarrollo que se pueden medir. Una vida larga y saludable, una educación mejorada y un nivel de vida decente. Una vida larga y saludable se mide por la esperanza de vida al nacer, con el supuesto de que las personas que viven más tiempo se han beneficiado de una buena salud. La educación se mide por la tasa de alfabetización de adultos combinada con la medida de matriculación en escuela primaria, secundaria y terciaria. Y el tercero, el nivel de vida o la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, se mide por el Producto Interno Bruto per cápita convertido a dentro de la paridad. Recordemos que hablamos de la paridad de poder adquisitivo. Entonces tendría que estar convertido a esa paridad de poder adquisitivo. Estos 3 indicadores se combinan y da un valor de índice entre 0 y 1. Los valores más altos representan un mayor nivel de desarrollo. El PNUD clasifica a los países en 4 categorías según su índice de desarrollo humano, que podemos ver en la siguiente tabla: muy alto, alto, medio y bajo. Entonces, el progreso realizado en el índice de desarrollo humano desde 1990 no ha sido siempre constante. Algunos países sufren retrocesos debido a conflictos, epidemias o crisis económicas, y eso también es algo que debemos tener en cuenta. ¿Cómo se puede usar la información del índice de desarrollo humano? Antes del establecimiento de este índice, el PIB per cápita había sido el criterio para medir el desarrollo, bajo el supuesto de que un mayor ingreso nacional se traducía directamente en un mayor nivel de desarrollo. Si comparamos la clasificación de un país en términos de su índice de desarrollo humano con su clasificación en términos de PIB per cápita, podemos sacar algunas conclusiones sobre el éxito del país en traducir los beneficios del ingreso en el logro del desarrollo económico. Consideremos, por ejemplo, la forma en la que diferentes países pueden tener un índice de desarrollo humano alto, pero un nivel per cápita normal, o un nivel per cápita alto y un índice de desarrollo más bajo. Recordemos que en la sesión anterior nosotros habíamos evidenciado esto en diferentes países. Esa tablita se las vuelvo a colocar para que evidenciemos qué país tiene un valor más alto del índice del desarrollo humano, pero digamos que en términos de PIB ocuparía otro lugar que no es el más alto, ¿sí?
Em, el PNUD observa que uno de los usos del índice del desarrollo humano es volver a enfatizar que las personas y sus capacidades deberían ser el criterio final para evaluar el desarrollo de un país y no el crecimiento económico. Porque recordemos que el crecimiento económico simplemente me da un índice o me da un indicio de cómo se comporta la economía del país, pero no de cómo la economía está repartida entre los países, entre los habitantes de esa población y de si en verdad esa economía está funcionando para generar bienestar a la sociedad. Bueno, revisemos entonces otros indicadores del desarrollo. ¿Es suficiente como herramienta el índice de desarrollo humano para establecer la guía de desarrollo de un país? Pues no, pero es más efectivo que la simple cifra del PIB. El hecho es que hay muchos aspectos diferentes para el desarrollo, además de los tres incluidos en el índice de desarrollo humano. También se debe tener en cuenta que este índice sigue siendo una cifra promedio. ¿Qué pasa con las cifras promedios? Que pueden enmascarar las desigualdades dentro de los países. Las desigualdades que pueden incluir son entre ciudadanos rurales y urbanos, o entre hombres y mujeres, o entre diferentes grupos étnicos, ¿sí? Entonces también hay varios indicadores compuestos que nos van a dar o nos van a dar una medida diferente de las dimensiones del desarrollo. El primero es el indicador de desarrollo relacionado con género. Junto con el indicador de desarrollo humano, el PNUD intenta desglosar las cifras para presentar los valores del índice de desarrollo humano para diferentes grupos. Por ejemplo, existe el índice de desarrollo humano relacionado con el género, que analiza los mismos indicadores, pero que tiene en cuenta las desigualdades en estos indicadores para hombres y mujeres. La desigualdad entre hombres y mujeres dará como resultado una cifra inferior a una cifra IDG, o sea, índice de género, de desarrollo de género, inferior a su índice de desarrollo humano. Podríamos decir que el índice es esencial que el índice de desarrollo de género es esencial para el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad entre hombres y mujeres. Nosotros en el siguiente gráfico podemos ver algunos datos de los países y cómo pues esto se hace visible. Otra medida que podemos revisar es la medida de empoderamiento de género. Pues dado que un aspecto del desarrollo implica desarrollar autoestima, crear oportunidades, libertad para todas las personas, es valioso medir si el desarrollo de un país está ayudando a crear esas libertades y oportunidades para las mujeres. Con este fin, el PNUD calcula la medida de empoderamiento de género que mide hasta qué punto las mujeres pueden participar activamente en la vida económica y política. Este indicador analiza la cantidad y el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo, gerenciales y parlamentarios en trabajos técnicos y profesionales. También examina su participación de la fuerza laboral y su participación en el ingreso nacional. Un valor alto, entre 0 y 1, implica un mayor nivel de empoderamiento para las mujeres. Si un país tiene un valor bajo en relación con su valor del índice de desarrollo de género, implicaría que el acceso a las necesidades básicas, la educación y la salud, no se traduce necesariamente en mayores oportunidades y participación para las mujeres. Porque puede que, por ejemplo, nuestro indicador anterior del desarrollo relacionado con el género, pues esté alto, ¿cierto? Eso quiere decir que, digamos, que hay menor desigualdad de género para satisfacer las necesidades básicas, pero no, el hecho de satisfacer esas necesidades no quiere decir que eso necesariamente a largo plazo va a generar mayores oportunidades y participación para las mujeres. Ahora revisemos el índice de pobreza humana. Este índice intenta medir el nivel de privación y pobreza experimentada en un país. Mientras que el índice de desarrollo humano mide los logros de un país en 3 variables, el índice de pobreza humana analiza la proporción de personas privadas de la oportunidad de alcanzar un nivel básico en cada área. También es un índice compuesto y analiza indicadores que son comparables con los indicadores del índice de desarrollo humano. Entonces, cuando el índice de desarrollo humano representa logros de desarrollo para un ciudadano promedio, el índice de pobreza humana es útil para observar cuán uniformemente se distribuyen los beneficios del desarrollo dentro de un país.
El valor del índice de pobreza humana se expresa como un porcentaje, con un porcentaje más alto que indica un mayor nivel de privación y por lo tanto un mayor nivel de pobreza. Dos países pueden tener valores de desarrollo humano similares, pero valores de pobreza humana muy diferentes. Finalmente, vamos a cerrar con el indicador de progreso genuino. Ya a través del capítulo hemos analizado algunas de las razones por las cuales las estadísticas del PIB no son un buen indicador de los niveles de vida, ¿cierto? Hemos promovido esta discusión con énfasis en medir el desarrollo en los países en desarrollo y es importante que consideremos una medida alternativa de bienestar que se ha establecido en los países más desarrollados, que no solamente es el índice de desarrollo humano. Este se conoce como el indicador de progreso genuino. Este indicador intenta medir si el crecimiento de un país, que es simplemente un aumento en la producción de bienes y servicios, ¿cierto?, en realidad ha llevado a una mejora en el bienestar de las personas. A las cifras del PIB agrega una medida de los beneficios no monetarios, como los beneficios del trabajo doméstico, la crianza de los hijos, el trabajo voluntario, dado que el crecimiento económico genera muchos costos. ¿Sí? Un indicador de progreso genuino debe deducir dichos costos en lugar de agregarlos al PIB. Estos incluyen estimaciones de costos ambientales como el aire, el agua, la contaminación acústica, pérdida de tierras de cultivo, humedales, bosques, falta de recursos, agotamiento de la capa de ozono, reducción de la contaminación. En costos sociales también tiene en cuenta el desglose familiar, la delincuencia, la seguridad personal, la pérdida de tiempo libre. También tiene en cuenta los costos de viaje, los costos de accidentes automovilísticos, entre otros. Si bien estas variables son, por supuesto, muy difíciles de medir, la comprensión de que el aumento del PIB no equivale a un aumento de bienestar significa que los economistas del bienestar y los economistas ambientales están constantemente buscando formas de medir las consecuencias del crecimiento para que los países desarrollados y en desarrollo puedan aspirar a un crecimiento que sea equitativo y sobre todo sostenible. Y tal vez es ahí donde en el índice de desarrollo humano hemos quedado un poco cortos en la medición, porque no estamos revisando realmente la sostenibilidad de ese desarrollo humano y de qué tan rápido están creciendo las economías. Bueno, niñas, eso ha sido todo por nuestro capítulo del día de hoy. Espero estas herramientas sean muy útiles para empezar a preguntarnos y a cuestionarios diariamente si realmente el índice de desarrollo humano puede medir el bienestar de la sociedad y cómo podemos hacer para que día a día los países desarrollados y en vías de desarrollo mejoren todas estas características de índices de desarrollo humano. A su vez, cómo pueden los objetivos de desarrollo sostenible promover y mejorar el cumplimiento de todos los indicadores en pro al desarrollo más equitativo de toda la sociedad a nivel global. Nos vemos en una próxima edición de Economía. Espero se hayan divertido, hayan aprendido y desarrollemos todas las actividades que vienen a continuación. Un saludo a todas. Chao, chao.